El proyecto Conversa Acción de la Institución Educativa San Luis de Yarumal en el año 2021 quiere contarte grandes historias que se forjan y se escriben en el territorio. Queremos recorrer contigo los caminos de este suelo y escuchar la voz de esas historias que se escriben a diario y que hacen parte de nuestra herencia, idiosincrasia y memoria. Te invitamos a caminar con nosotros, conocer muchos lugares y recaudar aprendizajes excepcionales. Desde la escuela y el colegio, te invitamos a trabajar por la construcción de la paz, mediante el reconocimiento de las bondades del territorio que habitamos. Que trabajar por la paz y la convivencia sea tu mayor aporte como ciudadano del mundo. Somos Conversa Acción TV. Bienvenidos. Era el año 19, cuando allá en la Guerra Magna se peleaba a toda hora con valor heroico y rabia por redimir a Colombia de las cadenas de España. Del centro de Antioquia sale, sobre Barleta que estaba parapetado en el norte con su legión veterana, aquel hijo de Río Negro, aunque solo hijo de crianza. Pues en Concepción nació el héroe digno de Esparta, mozo todavía sin barba, en busca de él y a arrojarlo de la tierra que usurpaba. El español, entre tanto, con su división tan brava y aguerrida como solo, entonces lo tuvo España. En Yarumal, jactacioso, el jovenzuelo esperaba para darle una lección que le iba haciendo falta. Hola, muy buenas. Sean bienvenidos al programa Conversa Acción, esta segunda temporada. Hoy vamos a reivindicar y a recordar una batalla muy importante para lo que hoy es Colombia, una batalla que ocurrió en 1820, muy conocida, pero entonces nos van a contar aspectos, digamos, más concretos, más para que la entendamos mejor. Nos encontramos aquí con el compañero Mauricio Restrepo. Él es miembro de la Academia Antioqueña de Historia y hace parte pues de la administración de aquí de Yarumal y es un experto pues del tema. ¿Cómo estás, don Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Muchas gracias por la invitación que me hacen en este programa, que en la temporada anterior tuve la oportunidad de ver algunos de los documentales que hicieron, me gustaron mucho y qué bueno pues tener el privilegio de acompañarlos a ustedes en a toda la comunidad liceísta. Bueno, antes de meternos de lleno al tema, como saber un poquito de usted, qué estudió, por qué le gustó la historia, pues si estudió historia y qué lo llevó a estudiar tanto este acontecimiento, este hecho de Chorros Blancos. Como decía Winston Churchill, para uno ser feliz en la vida necesita mínimo 3 pasatiempos. Uno de mis pasatiempos es efectivamente la historia. Mis profesiones son el derecho, la contaduría pública. Soy especialista en tributaria, entonces me meto más como en esa rama en la parte profesional. Ya en el hobby o en el pasatiempo pues tengo la historia. Otro de mis hobbies o pasatiempos es la música popular. Yo soy musicólogo, más que toda la música popular latinoamericana, haciendo énfasis en la colombiana. Y me parece que pues, descubrir la microhistoria, estos son hechos de la microhistoria porque suceden en provincia e impactan a la nación, porque a veces la historia se cuenta desde arriba o desde el centro, desde Bogotá o desde Medellín, pero la historia hay que contarla también desde los pueblos, porque esa historia de los pueblos es la que forma la gran historia. En aquella época, pues José María Córdoba, que fue el líder, digamos, del batallón Antioquia, que fue el batallón de cazadores de Antioquia, que fue el que triunfó en Chorros Blancos, pues era un joven de escasos 20 años y Bolívar le dio la tarea o le encomendó la tarea de libertar a su provincia natal. Córdoba sabemos que era de Concepción, Antioquia. Él empezó a los 14 años, desde muy peladito. Pues. Desde muy peladito, sí. Desde los 14 años en Río Negro con el sabio Caldas, él empezó a estudiar allá. Y desde muy pelado se fue para el Palo, estuvo en la batalla del Palo, estuvo por allá en los Llanos Orientales con Páez, hizo parte del Ejército Libertador con Bolívar, con Santander y estuvo en la batalla de Boyacá.
Después estuvo repeliendo a los últimos españoles de Cartagena en lo que hoy es Colombia, y estuvo en las grandes batallas de la independencia como Pichincha, como Ayacucho, como Junín. Es uno de los grandes héroes de nuestra independencia, era antioqueño y era un jovencito como cualquiera de los que vemos a toda hora que están terminando su colegio, pero eso sí, el hombre tenía muy bien amarrados los pantalones. Córdoba le solicita a Bolívar, le dé la autorización de venir a Antioquia a sacar a los españoles, y Bolívar le ordena, mejor dicho, a Córdoba hacer eso mismo. O sea que sin darse en cuenta el uno o el otro de que se habían mandado esas cartas, estaban pidiendo uno lo mismo que le estaba entregando el otro. Entonces fue muy simpático porque todos esos próceres de la independencia estaban como conectados y sabían precisamente para dónde iban. Por eso es tan importante uno siempre tener su proyecto de vida y proyectar las cosas, porque tiene que saber para dónde va, y ellos lo tenían muy claro. Los patriotas tenían muy claro que tenían que sacar a los españoles, pero eso no lo hacían hacia la topa tolondra. Tenían que tener estrategias y tenían que tener una idea muy clara de cómo lo iban a hacer. Esto fue más como un trabajo de estrategia previo, porque eran las tropas que estaban en el sur que se iban a unir con las del sur con las del norte de España, y estratégicamente ellos lo frenaron. Exactamente. Entonces cuando ya llega a Córdoba, lo que vos estás diciendo, sale de Honda con unos pocos hombres, unos llaneros y otros, llega con un ejército muy reducido a la provincia de Antioquia. Él llega a Nare, que era el puerto del Magdalena. De Nare ingresa por todo el oriente antioqueño, entra a Marinilla y llega a Río Negro. En Río Negro pone su punto de mando, digámoslo de alguna forma, porque en Río Negro vivían sus padres, y en Río Negro pues tenía toda la gente, digamos, y podía manejar todo. Río Negro en aquella época tenía una importancia muy grande estratégicamente en la provincia de Antioquia. Allí en Río Negro comienza a formar un gobierno a José Manuel Restrepo, que era de Envigado y era una persona muy preparada, era abogado. Le encomienda a Córdoba la administración civil, es decir, todo lo de escritorio, y Córdoba dice: yo me reservo la parte militar, que es lo que me gusta a mí, porque Córdoba no era un hombre que hace sentado en un escritorio, sino que Córdoba era un hombre de acción. A él le gustaba ir al campo, ir a hacer las cosas, no mandar a nadie, él encabezaba todo. Entonces era una persona que... Pues hasta herido quiso ir a la batalla, no se aguantó las ganas y fue a la batalla, hasta herido don Córdoba. Bueno, yo creo que Chorros Blancos, bueno, él está en Río Negro y él comienza a formar el batallón de cazadores de Antioquia. Ese batallón lo conforma allá en Río Negro con jóvenes de toda la provincia de Antioquia, jóvenes inexpertos. Eran jóvenes que tenían mucho ánimo de independizar a su país, pero necesitaban ser educados en las armas. Y había un problema, y el problema más grande que había allí era que ellos no tenían armas. Entonces, casi que Chorros Blancos se dio fue con lanzas, con machetes. Lanzas, machete y palos contra bayonetas. Exactamente, unas pocas bayonetas, porque no teníamos, era más el entusiasmo de los antioqueños. ¿Y más o menos cuántos hombres tenía Córdoba en la batalla? ¿Cuántos? Bueno, pero ya llegando, yo creo que bueno, sí. Vamos un poquito más atrás. Eso, te está adelantando un poquito, yo creo, pero... Me emocioné. Eso, pero eso es bueno, porque también vamos allá. Me parece interesante hacer como un pequeño recorrido, una contextualización muy rápida, para que lleguemos ya pues, a lo que queda. Controlar más la emoción. Eso, contrólese un poquito. Y entonces Córdoba formó el batallón de cazadores de Antioquia en Barbosa, y por eso es que es tan importante Chorros Blancos, porque vincula una cantidad de poblaciones antioqueñas. No fue solamente Yarumal, no, ve que pasó por Marinilla, estuvo allá, recogió gente, estuvo en Río Negro, estuvo en Medellín, en Barbosa montó su cuartel. ¿Para qué? Para adoctrinar o para educar a estos jóvenes en las armas, porque el clima también ayudaba mucho. Río Negro más frío, Barbosa más calientico. Y allá pues recogió a todos estos jóvenes, fueron allá, estuvieron un tiempo, no mucho, si acaso un mes o mes larguito, entrenándose con algunos de los militares que tenía Córdoba, y allí pues logró formar su batallón de cazadores de Antioquia. La caída de Córdoba fue muy importante en la historia de Chorros Blancos. Córdoba era muy enamoradizo, Córdoba era un hombre muy bien parecido. Ese era un tumbalocas, como decimos hoy en día. Era un joven apuesto. Usted se imagina un joven de 19 años, 20 años, gobernador de Antioquia, teniente coronel,
con su uniforme, sus charreteras, bien parecido. Me imagino que todas las mujeres se morían. Del romanticismo en la cabeza. Entonces, sí. Entonces el 28 de diciembre de 1819, miramos que la batalla de Boyacá fue el 7 de agosto, el 28 de diciembre se cae Córdoba en Río Negro. Estaba en plena plaza, en unas fiestas allá en Río Negro, en su caballo el Inca. El caballo se encabritó porque él quiso lucirse ante su novia. La novia era Manuela Morales y Leiva, una jovencita muy hermosa. Según las crónicas de la época, era de lo más lindo que había en esta provincia. Y haciéndose pues lucir y mostrándose como buen jinete, se cayó y sufrió un aporreón muy grande en la cabeza. Esa herida lo dejó prácticamente 15 o 20 días delirando. El hombre estaba perdido, incluso creyeron los españoles que iba a morir. Ese acontecimiento fue muy importante, ¿por qué? Porque le dio ánimo a los españoles de recuperar lo que habían perdido, porque al ver que Córdoba estaba tan mal, o incluso, según documentos de la época, los españoles lo creían muerto, ellos quisieron retomar lo que habían perdido. Entonces esa parte de la historia pues es muy importante. Córdoba, como a los 20 días, ya por allá a mediados de enero, comienza como a recuperarse un poco, pero todavía convaleciente. Decide José María Córdoba irse para Barbosa. Está en Río Negro, baja a Barbosa, mira cómo están las cosas y por información que tuvo de espías, en aquella época había que manejar los espías, no existían los celulares, no existía tampoco los satélites, no había teléfono ni fijo siquiera, ni el telégrafo. La inteligencia campesina. Eran las cartas. Y todo había que hacerlo ocularmente. Entonces él mandó y se dio cuenta que el 1 de febrero de 1820 había llegado a San Luis de Góngora, que ese era el nombre de Yarumal en aquellos tiempos, Francisco Barleta. Francisco Barleta era un coronel español de mucho recorrido, que había llegado con cerca de 400 hombres aquí a San Luis de Góngora. Y Córdoba, al darse cuenta de eso, sale de Barbosa con su batallón, él en silla de manos aún, porque Córdoba todavía no podía montar a caballo, por eso estaba convaleciente, y se ubica en Santa Rosa de Osos. Y desde Santa Rosa de Osos, José María Córdoba termina de estudiar la región, mirar cómo estaban las posiciones de Barleta y qué cantidad de hombres podía tener. Entonces ya en ese punto pues ya podemos ver que ya José María Córdoba ya tenía como una mirada interesante de lo que iba a pasar unos días después en Chorros Blancos. El batallón llegó a Santa Rosa de Osos. Se procedió a despachar un cuerpo de infantes hacia los llanos de Cuibá, mientras otra avanzada, la segunda compañía, partía por una trocha a tomar la retaguardia realista, ya que se creía que ocupaban la población de Angostura. En este avance, una partida española fue sorprendida por las tropas patriotas cerca del río Pajarito. Después de un breve encuentro, fueron derrotados los realistas. Otra escaramuza se libró en el pequeño caserío de Cañaveral, al norte de la población de Angostura. El día 12 de febrero, a las 2 de la tarde, Córdoba ordenó una carga masiva, lanzando al combate todos los hombres que tenía a su disposición en ese momento. Y efectivamente, pues desde Santa Rosa él sale con sus hombres, él sale con cerca de 400 hombres. Barleta tuvo una mala idea, o buena pues estratégicamente, pero no le convino a él, y es que Barleta tenía una cantidad de hombres parecida, por ahí 450 o 500, pero Barleta los diseminó, o sea, dividió su ejército y mandó unos para Llanos de Cuibá, otros para Carolina del Príncipe, y con otros se quedó en Yarumal, porque él creyó que los patriotas también estaban por allí dispersos. Pero esto también le convino a Córdoba y ya vamos a ver por qué le convino. Sabemos que en las guerras de la independencia hubo muchos esclavos, muchos negros, hablemoslo con cariño, indígenas hubo muchos también, y la mayoría de hombres que estuvieron en Chorros Blancos, como lo acabé de decir ahorita, pues eran personas que eran jovencitos, que no tenían ningún conocimiento en la milicia, que apenas Chorros Blancos fue el bautizo, y eso fue muy importante también. Para la gran cantidad de héroes y de próceres antioqueños, Chorros Blancos significó como ese bautizo militar, esa primera incursión, y que por fortuna fue un triunfo para que de allí salieran, de Chorros Blancos, de aquí de Yarumal, y se convirtieran en próceres de la independencia
a través de todas las batallas y combates que hubo a lo largo de la Nueva Granada. Iban saliendo de Santa Rosa, ¿cierto? Salieron de Santa Rosa y llegaron y amanecieron en un punto que se llama La Culebra. La Culebra es una hacienda que está en Angostura y que todavía existe. Incluso invitamos a toda la comunidad que vaya. Incluso venden, creo que tienen cultivo de pescados y todo eso. Desde unas Santa truchas muy Rosa ricas. bajaron a Angostura. Sí, señor. Ese fue el recorrido. Ese fue el recorrido. Allá creo que todavía tiene unos estanques de trucha para que animemos a los jóvenes y a la gente que se vaya en esta pandemia a disfrutar y a comerse unas truchitas bien ricas allá. Esa es una casa, una hacienda que se llamaba La Culebra, que se conserva casi intacta como era. Es bellísima. Invitamos a la gente para que vaya. ¿Se puede visitar pues? Sí, se puede visitarlo. Eso es un bien particular, pero la gente es muy querida, el campesino es muy querido. Entonces Córdoba mandó una adelantada. Había mandado, pues cuando él estaba cruzando Llanos de Cuiva, había mandado, digamos, una columna que se adelantara un poco. Usted sabe que militarmente uno no puede irse con todo el batallón, sino que uno tiene que ser estratégico y mandar una avanzada, que llaman, quedarse en otra más retrasada y pues el grueso del batallón en algún lugar. Esa columna que él adelantó tuvo un encuentro precisamente en Pajarito, que ese es un encuentro muy famoso, muy desigual. Córdoba tenía cerca de 100, 125 hombres y los españoles 25. Se encontraron, parece ser que los españoles murieron casi todos, pero este encuentro no significó mucho, porque simplemente fue un encuentro. Sí, una fracción pues ahí, una partecita. Exactamente, de una partecita y el grueso de los españoles estaba aquí en Yarumal, en San Luis de Góngora. Después Córdoba pasa ahí y se va a amanecer a campamento. Campamento en aquel tiempo se llamaba Cañaveral, era una región. Hay que decir que Campamento en aquella época todavía no era un municipio. Además de eso, no era ni un poblado. Otra cosa importante, Campamento apenas estaba empezando a formarse y la gente cree que de pronto Campamento es donde hoy está el parque y la plaza y esto. No, Campamento era una cantidad de viviendas campesinas que estaban distribuidas por la región, entonces era más una zona, no un punto exacto, ¿cierto? Y hacia ese punto, Cañaveral, que era el nombre que tenía Campamento, vuelvo a repetir, en aquella época, se va José María Córdoba y sus hombres, y allá duermen. Eso fue el 11 de febrero de 1820. Un día antes de combate de Chorros Blancos. Ya ahí entonces, ¿cómo hicieron para encontrarse en las dos tropas? Exactamente, ya llegamos pues a este día, que curiosamente fue un sábado. Eso fue un sábado. El 12 de febrero de 1820 era un sábado. Hay algo importante que hay que contar precisamente por dónde se encontraron. En aquella época pues no estaba la carretera que hay actualmente, los vehículos no existían, todo era por caminos riales y había un camino rial muy importante que unía a Yarumal con Cañaveral y a Norí. Y ese mismo camino en cierta parte se bifurcaba o se dividía e iba incluso hasta Cartagena, pues hasta cierto. Entonces era un camino departamental, un camino que era muy apetecido y que era, pues, en aquella época no son los campos abiertos como hoy en día, sino que eran casi que selvas. Hace 200 años, estos campos nuestros eran unas selvas casi que intransitables. Y Boquerón, y donde hoy está el montículo de Chorros Blancos, también el Chimborazo, era una selva casi que inexpugnable. Era puro monte, exactamente. En ese camino, como ese camino era tan importante y quedaba en la parte alta, Barleta, como buen estratega, salió de Yarumal y digamos que empezó a defender la posición de ese camino, porque él sabía que si tenía ese camino, pues tenía una posibilidad estratégica mucho más grande que el enemigo, que los patriotas en este caso. José María Córdoba mandó otra vez ese sábado en la madrugada a una avanzada, mandó una de sus columnas para que fuera precisamente a quitarle ese camino a Barleta, pero Córdoba mandó cerca de 100 y pico de hombres y Barleta tenía otro número igual, 100 o 100 y piquito de hombres en el camino. José María Córdoba llevó un diario que se llama el Diario de la División Antioquia y él dice que Chorros Blancos, que el combate de Chorros Blancos se dio en el cerro más alto de Chorros Blancos. ¿Qué es Chorros Blancos? Es una quebrada,
se llama la quebrada de Chorros Blancos, y por eso Córdoba llamaba, aquel combate lo llamó el combate de Chorros Blancos. ¿Y cuál sería el cerro más alto de Chorros Blancos? El Alto Boquerón, que es sobre el cual pasa la misma quebrada de Chorros Blancos, porque de haber sido Chorros Blancos, o este combate haber sido, digamos, en el Chimborazo, se hubiera llamado el combate del Chimborazo, o en aquella época se llamaba Chimborazo, Cañaveral, incluso el cerro de Cañaveral, lo hubieran llamado el combate de Cañaveral. O si hubiera sido donde hoy está la columna, que ya vamos a explicar eso, lo hubieran llamado el combate del Nechí, y no el combate de Chorros Blancos. Entonces Córdoba, ponga pues cuidado entonces, mandó a sus 100 y pico de hombres con los otros 100 y pico que habían de Barletta, y se encontraron. Barletta estaba en la parte de arriba y tenía su ventaja estratégica, y Córdoba, como solamente mandó la primera columna a tempranas horas de la mañana, tenía igual número de hombres, pero una desventaja estratégica porque estaba en la parte baja y estaba en la selva. En cambio Barletta estaba en el camino, estaba en lo más sequito y miraba todo. Ese primer encontrón, digámoslo de alguna forma, lo perdieron los patriotas, los nuestros lo perdieron. ¿Por qué? Porque Barletta tenía casi que igual número de hombres, se chocó con estos que iban subiendo, ¡prum!, hizo que retrocedieran todos los hombres de Córdoba hasta el pie del cerro. En esa llegó Córdoba, llegó un poco retrasado porque en esos montes tan espesos, Francisco Misas, que era un vaquiano conocedor de la zona, se embolató, porque imagínate pues en aquella época cómo sería todo, y Córdoba llegó un poco retrasado. Al ver que estaban estos hombres ya como perdidos, porque ya los españoles creyeron que ya con eso se había terminado todo, Córdoba llegó con otros 300 y pico. Entonces formaron un batallón de 400 casi, o un poquito más de 400. Y Córdoba ya miró la idea y la estrategia de formar 3 columnas, una a la derecha, una al centro y otra a la izquierda. ¿Para qué? Para disputarle a Barletta esa ventaja estratégica que tenía en el lado de arriba en el camino. Esas 3 columnas fueron avasalladoras completamente, que lo único que consistieron fue que Barletta huyera, porque no hubo nada más que hacer. Barletta tuvo que huir. Huyó Barletta y José María Córdoba, digamos, ganó esa posición y ganó ese combate. Y precisamente ese fue el combate de Chorros Blancos, que lo más grueso, digamos, de la acción militar comenzó a las 2 de la tarde y tipo 3 y media de la tarde ya estaba todo consumado. 2 horas máximo duró entonces. 2 horas máximo, exactamente. Entonces, ese es como el resumen más o menos, por eso quería ser un poco como puntual, contando cómo había sido, para tener de pronto una idea de lo que significó. Ya significó una cantidad de cosas, ¿cierto? Nuestros pasos dejan huellas profundas en el tiempo y el territorio que habitamos. Nuestros pasos son la herencia y el legado de los que vienen detrás. Nuestros pasos están trazando un camino. Por eso, valoremos el territorio que pisamos, reconozcamos todas sus riquezas y cuidemos juntos la belleza de este suelo. Nos encontramos aquí en este programa de Conversación TV de la Institución Educativa San Luis, compartiendo con el compañero don Orlando Montoya. Él es miembro de la Academia Antioqueña de Historia y es experto en el tema que estamos tratando en este capítulo, que es la batalla de Chorros Blancos. Entonces, previamente estuvimos con el compañero Mauricio, que nos contó, digamos, todo el contexto histórico, nos contextualizó y nos dijo cómo pasó y dónde pasó. Aquí don Orlando entonces nos va a contar la personalidad de José María Córdoba y como hechos relevantes o anécdotas ahí. Pero antes de meternos al tema, estaría muy bueno que don Orlando nos cuente acerca de su profesión. ¿Usted qué es? Si es historiador o es, aparte de historiador, tiene otras disciplinas, y por qué le interesó tanto este tema de Chorros Blancos y por qué la historia. Sí, Carlos Andrés, y un saludo muy especial para toda la comunidad educativa. Mi nombre es, como lo dices, Orlando Montoya Moreno. Yo soy odontólogo de profesión básica, epidemiólogo, historiador de vocación
y abogado. El tema de José María Córdoba y de Chorros Blancos llega por la necesidad de estudiar algo que cuando llego al municipio de Yarumal a trabajar, porque no soy oriundo, no soy nacido en Yarumal, yo nací en el municipio de Bello y por cuestiones de trabajo llego al municipio de Yarumal, me encuentro que hay un gran vacío de información en cuanto a la historia del municipio por parte de quienes lo habitan o quienes lo habitaban en ese momento. Y eso le da a uno la oportunidad entonces de dedicarse a investigar para divulgar esa historia, porque considero que es importante conocer la historia de donde uno vive, donde uno trabaja, donde uno nace, de la familia, de la institución de la que uno hace parte. Sin eso no podemos tener un sentido de pertenencia, sin eso no nos podemos enamorar, no podemos querer aquello que no conocemos. Es necesario tener un primer contacto y de verdad la historia del municipio de Yarumal está rica en hechos trascendentales que permiten que los yarumaleños se sientan orgullosos de esta tierra. Fue una tierra muy importante, lo hablamos con el compañero Mauricio, dio el mejor artista de Antioquia, dio pedagogos, dio el escritor del himno, o sea, y es extraño aquí pensando que usted es de Bello, yo soy de Bello, José María Córdoba de La Concha, de Concepción, o sea, gente que no es de aquí hace muchas cosas por el pueblo. Creo que le falta mucho a la gente de aquí apropiarse mucho más del territorio y de este contexto, pues que es importantísimo. Sabemos entonces, metiéndonos ya al tema, que José María Córdoba empezó, pero casi que niño, de 14 años empezó con esto. Entonces sí nos gustaría que nos contextualizaras un poquitico como en cómo era José María Córdoba, su personalidad, qué lo llevó de pronto a luchar por el país, no sé, qué ideas tenía él. José María Córdoba, como lo dices, Carlos Andrés, nació en Concepción y nació el 8 de septiembre de 1799 en el hogar de una pareja formada por don Crisanto Córdoba y doña Pascuala Muñoz. Ya eso nos dice entonces que el segundo apellido de José María Córdoba era Muñoz. Entonces nació en Concepción. El municipio de Concepción en esa época era un sitio, como quien dice una especie de barrio, para que me lo entiendan los estudiantes, era un sitio que no era todavía municipio, sino que hacía parte del municipio de Río Negro. Y por esa razón ustedes podrán encontrar información de que Córdoba nació en Río Negro o que Córdoba nació en Concepción. Las dos informaciones son correctas si nos atenemos a que Concepción hacía parte de Río Negro. Y si van a Río Negro a buscar en los archivos o en los museos, se darán cuenta que los rionegreros dicen que Córdoba nació allá. Lo que también es cierto. Lo que pasa es que como ya Concepción después entra a la categoría de municipio con autonomía, con autoridades, entonces Concepción también tiene todo el derecho para decir que Córdoba nació allá, como efectivamente lo fue. Esa familia en la que nació Córdoba estaba compuesta por 5 hermanos más, que eran Vicente, Salvador, que también fue un patriota, estuvo con Córdoba en el ejército, en el mismo ejército que participó Córdoba. Eran entonces 3 hombres, José María, Salvador y Vicente, y 3 mujeres, Mercedes, Venancia y Mariana. Esa familia pasó su residencia después al municipio de San Vicente y finalmente terminan viviendo en Río Negro. En Río Negro se fundó la primera Academia Militar de Ingenieros en el año 1814, que la creó un personaje muy importante en la historia de Antioquia, que es el que declara la independencia de Antioquia en 1813, don Juan del Corral. Y don Juan del Corral creó la Academia de Ingenieros en Río Negro, que después se trasladó para Medellín. Como la familia de Córdoba estaba viviendo en Río Negro en ese momento, y realmente las actividades de la época eran pocas, eran ser
o curas, o ser agricultores, o ser comerciantes, o ser soldados. No había ninguna otra forma de uno hacer una carrera, pero creándose la Academia Militar de Ingenieros, estaba creada entonces la carrera militar, y Córdoba, de 14 años, entra a esa escuela y allí se va a formar como un ingeniero. ¿Podría entrar cualquier persona sin importar la edad a esa escuela? ¿O que era, sí, no había como un rango de edad para hacer? No, realmente se formaban, en la vida del ejército se encuentra que muchas personas entraron de muy corta edad. Esa ha sido una táctica a lo largo de cualquier tendencia militar. Este joven entonces de 14 años entra allí y se forma. Y esa academia, que es la primera en el continente americano, en la parte sur del continente americano, lo va a formar a él como un gran estratega. De ahí que las acciones de José María Córdoba van a ser fundamentales en la gesta de la independencia, porque él tiene la visión no de cualquier soldado, sino de un estratega militar. Y él fue formado por otro estratega militar, que era Manuel de Serviez, un francés que vino a servirle a la causa de la independencia y fue contratado por Juan del Corral como docente. Era un hombre que manejaba todas las tácticas europeas de la guerra, porque nosotros en América no teníamos escuela de guerra. Nosotros manejábamos lo que era la cultura nuestra, era una cultura muy distinta en el manejo de la guerra, porque nosotros no habíamos tenido nunca ese tipo de necesidades de enfrentamientos, y los que se dieron en la época de la conquista con los españoles y los indígenas era un combate o un enfrentamiento sin tácticas, de manera que nosotros desarrollamos aquí, a través de esa escuela de ingeniería, los modelos que se utilizaban en Francia, en Inglaterra, en España, en Alemania, y por eso fue tan importante esa decisión de un militar formado. No podría tener el mismo campo de acción y los mismos resultados que un soldado que simplemente se le entregaba un arma. Y esto nos va a explicar por qué Córdoba, en la última de las batallas de la independencia de América, la de Ayacucho, cuando estaba perdida la guerra, en ese último minuto entra Córdoba a la acción y logra cambiar el resultado. Y con esa batalla se sella la independencia de América. Córdoba, desde pequeñito, y hay ilustraciones de eso, soñaba con la carrera militar. Y él veía las marchas militares y se emocionaba con eso, y jugaba como muchos de nosotros, y quizá muchos de los estudiantes, aunque son épocas diferentes, jugaba con caballitos de palo. En ese caballito de palo él entonces se convertía en un jinete, porque él realmente fue un jinete en los ejércitos patriotas. Nada es comparable a la incansable actividad de ese caudillo. Su arrojo y su talento son sus títulos para mantenerse a la cabeza de la revolución y de la guerra, pero es cierto que tiene de su noble estirpe española rasgos y cualidades que le hacen muy servidor a quienes le rodean. Él es la revolución. Aparte pues de la batalla de Chorros Blancos, ¿en qué otras batallas fue importantísimo? ¿Cuál fue el aporte para la independencia de Latinoamérica de José María Córdoba? Él de aquí, bueno, él peleó en Boyacá, se subió a pelear aquí y volvió de aquí, se fue hasta Perú, Ayacucho, ¿fue así? Córdoba fue un héroe continental. La gesta de Córdoba no se limita al territorio de Antioquia, ni de Colombia, ni de Boyacá. Córdoba trascendió las fronteras patrias y Córdoba estuvo combatiendo primero en Nueva Granada, o sea, ese era el nombre que tenía nuestra república que hoy llamamos Colombia, la Nueva Granada. Él hizo parte con el ejército de Serviez, su profesor, en las primeras campañas que salieron hacia el sur, hacia el Cauca, porque las tropas del rey venían sometiendo el movimiento independentista que se había creado en la Nueva Granada, venían
apoyando desde el sur, desde Quito, desde Perú, venían por ahí, y Popayán. Chocó también venían Sí, pandita. sí. Entonces Córdoba empezó su primer combate, fue el combate del río Palo, que se da con su profesor Serviés cuando marcha al Cauca, pero posteriormente él va a estar con Páez en Venezuela, y también va a estar con Bolívar en Nueva Granada, y va a estar combatiendo en el sur, en Quito y en Perú, con Bolívar y con Sucre. O sea que fue un hombre que le sirvió a los grandes héroes de la independencia, porque con ellos estamos diciendo cuáles fueron los bravos: Páez, Sucre, Bolívar y Córdoba. Y Córdoba es considerado por este mismo cuento que les estoy narrando, el militar colombiano más importante y más grande, el colombiano. No hay ningún otro militar más importante que Córdoba. Eso no lo estamos diciendo por afecto, eso es lo que se reconoce a través de la historia militar, que el hombre, el militar más grande que ha dado Colombia ha sido José María Córdoba. Entonces él estuvo en todas las batallas, él estuvo desde los comienzos de la independencia hasta terminar. Él estuvo en Junín, en Ayacucho, él estuvo en las primeras campañas de lo que se llamó la campaña admirable de Venezuela, hasta terminar finalmente en Ayacucho. Fue un hombre que estuvo entonces, por eso se le llama un héroe continental, porque traspasó las fronteras de Colombia ayudando a que se gestara la independencia de 5 naciones. Es decir, no fue solo un héroe, digamos, colombiano, y no solo luchó por Colombia, sino que él se dio la pelea por toda la comunidad latinoamericana. Exacto. El legado más grande que nos dejó, aparte de la independencia, entonces es como esa capacidad de romper las fronteras, de decir es que Latinoamérica es uno y estamos bajo el mismo yugo, vamos a luchar contra esto, porque es que somos un solo continente, que eso es de pronto lo que no hemos entendido, que aquí América Latina es un solo continente. La importancia como tal de José María Córdoba en la batalla de Chorros Blancos. Y la diferencia, y porfa, que sí he escuchado que hay como diferencias entre teóricos, entre batalla y combate. Por favor. Decisivo la acción de Córdoba en Chorros Blancos. Y para entender esta posición de Córdoba y su significado, tenemos que entender o ubicarnos al menos en el puente de Boyacá, en la batalla de Boyacá, después del triunfo. ¿Qué pasó cuando el 7 de agosto de 1819 Bolívar y su ejército, en el que estaba Córdoba, derrotan al general de las tropas del rey, que es el general José María Barreiro? ¿Qué pasó? El ejército realista está derrotado. El ejército patriota ha ganado. ¿Pero qué pasó? ¿Se fueron los realistas derrotados, se fueron para España? No. Es ahí donde toma importancia Córdoba. No se fueron para España. Están derrotados, pero no se van. Están derrotados y lo que quieren es volver a recuperar lo que han perdido. Y siguen mandando desde Cartagena. El virrey va a huir, una parte hacia Cartagena y la otra va a huir hacia Popayán, pero no para irse definitivamente de la Nueva Granada, sino para reorganizar sus ejércitos, tener refuerzos, fortalecer las tropas, volverlas a unir, y la estrategia de unir esas tropas pasaba por la provincia de Antioquia, lo que hoy es el departamento de Antioquia. El virrey Sámano sabía que el punto crucial para ganarle, recuperar lo que habían perdido, era atacar por Antioquia, y se diseñó un plan de atacar por 4 puntos distintos de Antioquia. Los 4 puntos cardinales: el norte, el oriente, el occidente y el sur. Entonces, por el norte venía el virrey con sus tropas desde Cartagena, por el sur avanzaban los de Popayán con los refuerzos de Cúcuta, por el oriente nos atacaban y la idea era llegar a Antioquia por el río Magdalena,
por un puerto específico que tiene mucha entrada, mucha conexión con el oriente antioqueño, que es Puerto Nare, y por el occidente con el Chocó, por el Pacífico. De manera que, estando entonces derrotados los realistas, pero con ese plan en mente de recuperar, ya sabemos cómo, Bolívar, después del triunfo de Boyacá, avanza hasta la capital del virreinato, Bogotá. Ellos han ganado en Boyacá, pero Bogotá es la cabeza del virreinato, es el gran trofeo que se tiene que coger. Entonces Bolívar avanza hasta Bogotá porque se da cuenta que el virrey ha huido, es decir, Bogotá está sola y es la mejor oportunidad de acabar de dar el golpe certero, que es tomarse la cabeza del virreinato, el punto donde el virrey mandaba, donde tenía su centro de mando, de poder. El virrey, entonces Bolívar entra allá y las tropas siguen atrás y 2 días después llegan a Bogotá. Llegan a Bogotá y cuando llegan a Bogotá inmediatamente llegan, Bolívar ordena a uno de sus generales, al venezolano Anzoátegui, del que depende en ese momento Córdoba, que marchen a perseguir al virrey, que ha huido de Bogotá hacia la ciudad de Honda, porque en la ciudad de Honda el virrey podía tomar el río Magdalena para embarcarse hacia el Caribe, hasta la costa norte colombiana. Estas tropas salen, Anzoátegui y Córdoba salen y llegan a Honda. Llegan a Honda el 13 de agosto, la batalla de Boyacá fue el 7, estamos diciendo 6 días después llegaron a Honda, el 13 de agosto, y reciben la información de que el virrey hace 4 días pasó por ahí. Ellos se dan cuenta que ya es imposible perseguirlo, y entonces en ese momento Córdoba escribe una carta, 13 de agosto de 1819, escribe una carta a Bolívar diciéndole que ya es imposible seguir esto, pero que le permita avanzar hasta Antioquia. Es decir, Córdoba piensa que el virrey va a atacar por Antioquia. Córdoba fue el que pidió que lo mandaran, sí, fue Bolívar que mandó a Córdoba. Los dos. Ahí hubo una coincidencia asombrosa, porque Córdoba le escribe a Bolívar el 13 de agosto que le permita venir a Antioquia a liberar su tierra, que estaba gobernada por realistas. Aquí teníamos el gobernante de Antioquia, en ese momento era un hombre español llamado Carlos Tolrá. Manda la carta, pero en el mismo 13 de agosto, Bolívar en Bogotá, Córdoba en Honda, está escribiendo una carta, Bolívar a Córdoba, diciéndole que marche él a liberar Antioquia, el uno pidiendo lo que el otro está ordenando, y le da un apoyo de 50 hombres. Le ordena a Anzoátegui, Bolívar le ordena a Anzoátegui que le entregue 50 de los hombres que tiene para que se venga a Córdoba, a Antioquia, a liberarla. Anzoátegui ve que Antioquia es muy importante, es una pieza importante en esa reconquista, en esa forma de preservar el triunfo patriota, y dice, 50 hombres es muy poquito, le entregó 118. Córdoba avanzó hacia Antioquia y finalmente fue reclutando personas, hizo toda la estrategia, estudió todo el movimiento de los realistas y pudo avanzar por el norte, llegó hasta Barbosa, en Barbosa estableció un cuartel militar, me imagino que esta parte la contó Mauricio, sí. Entonces no la voy a repetir. Él llega a estas poblaciones del norte, da ese combate que finalmente va a poner la tranca, porque va a impedir que la propuesta del virrey de venir del norte y por todos los 4 puntos cardinales y acercándose por Antioquia, poder tomar Antioquia, y tomada Antioquia marcharía hacia Bogotá y le caería por sorpresa a Simón Bolívar. Le recuperaría la silla de gobierno y pues no sabe uno cómo hubiera cambiado ahí el curso de la historia. Entonces, Chorros Blancos nos permite a nosotros entender que fue lo que impidió la acción que posteriormente
tendrían que tomar los españoles, que ellos no podían darse por vencidos. Y al mismo tiempo empezó una acción de liberación de todo el resto del territorio de Colombia, de la Nueva Granada en el momento, porque después de Chorros Blancos, Córdoba con sus hombres van a marchar hacia el Caribe colombiano, van a ir limpiando toda esa parte de españoles. Y va a avanzar y va a hacer toda la campaña de los ríos Cauca, Nechí, Magdalena. Se va a dar la campaña de Santa Marta, de Cartagena, lo que se llama Corozal. Lógicamente hemos pasado por Magangué, por Monpós, por Majagual. Y finalmente la costa caribe queda despejada de realistas. El virrey huye de la costa caribe. Pero Córdoba, antes de venir a Chorros Blancos, había mandado un grupo de sus hombres a liberar el Chocó. De manera que estaba cerrado todo el centro del país. Quedaba que avanzar hacia el sur, y después de Cartagena avanzaron hacia el sur y llegaron hasta Ayacucho, hasta el Perú. Con eso se va a quedar conformadas como libres 5 naciones. Entonces Chorros Blancos nos da esa importancia. Ahora, la segunda parte de la pregunta que me dice que si combate o batalla, yo soy de aquellos que piensan que es una batalla. ¿Por qué? Porque batalla es aquello que tiene un logro significativo. Ganar una batalla. Uno en un combate no gana una batalla. Una batalla es aquello que da un logro significativo. Y con Chorros Blancos la independencia de Antioquia quedó en firme. Nunca más, después de Chorros Blancos, hubo un gobernador realista en Antioquia. Nunca más. Ellos intentaron después volver a entrar, porque claro, ellos no pueden irse, ellos tienen que tratar de recuperar lo que han perdido. Y trataron después de volver a entrar, y entraron por Nechí hasta Zaragoza, pero cuando ya iban los hombres que habían luchado en Chorros Blancos, que iban avanzando hacia Cartagena, lograron otra vez replegarlos, y esa acción fue definitiva, fue la última vez que intentaron penetrar al territorio antioqueño, los hombres de Chorros Blancos. De manera que lograr consolidar el triunfo de Boyacá, impedir el esfuerzo del virrey de unir sus tropas, liberar Antioquia, eso es un resultado muy significativo y por tanto es una batalla. Los combates son cosas insignificantes, es más, en la historia nosotros no conmemoramos combates, nosotros conmemoramos son batallas, resultados significativos. Ahora, un combate que puede ser muy grande en números de combatientes, un gran ejército, y no tener resultados significativos, de manera que ahí no hubo nada. Una batalla no se puede medir por el número de muertos, porque de verdad hay batallas que ni siquiera han disparado un tiro. La batalla de Junín se llama Batalla de Junín y no hubo un solo tiro. Es la acción donde hay un encuentro, pero se logra un logro significativo. Pero es que Córdoba se ganaba las batallas sin librarlas. Eso ya no es culpa de Córdoba. Como Córdoba era un estratega militar temido, el enemigo sabía quién era Córdoba y sabía a lo que se enfrentaba. Córdoba ganaba las batallas en esas condiciones, es decir, los combates no eran de mucho enfrentamiento, de muchas víctimas. Pero de gran importancia. Pero porque el enemigo le huía a Córdoba. Y repetidas veces en la historia, los enemigos de Córdoba, cuando vieron que Córdoba estaba al frente, se fueron. Incluso sin verlo de frente, con solo saber que quien venía era Córdoba, huían. Y así, por ejemplo, cuando Córdoba venía de Honda para Antioquia, cuando le dijeron al gobernador realista Carlos Tolrá que Córdoba venía para Antioquia, con solo oír el nombre de Córdoba, el gobernador realista salió corriendo. Paco y se fue. Sí, y dejó encargado a un señor Faustino Martínez de la gobernación. Y cuando Córdoba llegó a Nare,
el gobernador Faustino Martínez huyó. Y a medida que iba entrando Córdoba, la gente se iba yendo. Los realistas, o sea, no se le enfrentaban a Córdoba. Córdoba, como lo dije ahora, mandó un grupo de sus hombres a liberar el Chocó, para cerrar todo el corredor. Al gobernador del Chocó, un gobernador que hacía la representación del rey, le dijeron que venía a Córdoba, y el gobernador se fue. Cuando Córdoba estuvo en Chorros Blancos, Córdoba se había accidentado en diciembre del año anterior, estamos en el año 1820, que es el año de Chorros Blancos, en 1820, y en diciembre, el 28 de diciembre de 1819, Córdoba se había caído del caballo. Por ponerse a miquear y mostrarle cositas a la novia. A la novia. Y cae gravemente herido y lo daban por muerto. Entonces no se imaginaba Barleta, que era el que estaba en Yarumal, que Córdoba iba a venir en persona. Es más, porque le decían que Córdoba estaba de muerte y estuvo grave realmente. Pero Córdoba se vino. Le mandaron incluso reemplazo a las tropas que estaban en Antioquia encargadas de liberarla. Le mandaron un reemplazo a Córdoba y Córdoba dijo: no, yo me voy. Y se vino. Y cuando Barleta vio que el que estaba en persona en Chorros Blancos era Córdoba, se fue. Y lo mismo pasó en Mompox y lo mismo pasó en muchas partes. O sea, Córdoba, si no se dio una batalla en los términos como otras personas lo quieren entender o lo quieren dar la definición de batalla, es porque el enemigo se le iba. Y ya eso no es culpa de Córdoba, es culpa de la preparación y de lo respetado que era este personaje. Acá estaba buscando en el libro la ilustración que hay de cómo fue más o menos tentativamente que trajeron a José María, pues que no trajeron, que él vino. O sea, la batalla la comandó así, en una sillita de manos, porque estaba pues herido. Este libro es importantísimo, gente de Yarumal, ojalá lo tengan, porque nos narra toda la historia del pueblo donde estamos, del señor Don Orlando y Don Mauricio Restrepo, Chorros Blancos, la independencia de Colombia. Ustedes pues más sabiendo que aquí fue donde se empezó a gestar y se dieron los primeros pasos de la libertad de Latinoamérica, pues reivindicar toda esta gente, de pronto sacar de nuestra cabeza tantos personajes malévolos y nefastos para la historia de Yarumal y empezar a reivindicar gente que ha hecho crecer a Yarumal como municipio, gente importantísima, ya no tantos sicarios, tantos problemas que tiene el país, sino ya empezar a buscar gente que reivindica, gente buena. Muchas gracias al compañero Don Orlando por su tiempo, por compartir el conocimiento, que eso es lo más importante en la vida, poder compartir conocimiento y brindárnoslo pues a nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y mucha suerte y que tengan mucho aprovechamiento de estas notas que sirvan de motivación para querer el pueblo donde nacieron, donde viven, donde trabajan o donde llegarán a vivir en algún momento. Porque esto es de querer y esto es de sentirnos comprometidos con algo y tenemos cosas buenas para imitar. Realmente esa es la historia de la que nos debemos sentir orgullosos. Muchas gracias. Si Córdoba no hubiera triunfado en Chorros Blancos, Barleta y en su nombre la monarquía española habría mantenido la hegemonía sobre la provincia de Antioquia y en general sobre América, porque este dominio se hubiera extendido desde Cartagena, que estaba sitiada por Juan Sámano, hasta Popayán, que permanecía sometida por las tropas de Sebastián de la Calzada. Estas posiciones les permitía a los realistas desplegar su acción militar desde la Nueva Granada hasta Quito, donde los españoles mantenían su poderío. Pero Chorros Blancos, enhorabuena, rompió con la dominación y liberó así el centro de la Nueva Granada. Por eso, prácticamente terminada la batalla de Chorros Blancos, Bolívar impartió instrucciones para que Córdoba marchara sobre Cartagena y liberara las provincias de Santa Marta, Cartagena y Panamá. Luego siguieron las gestas de Pichincha y Ayacucho, con las que América quedó definitivamente libre del Imperio Español. En Ayacucho, Córdoba se coronó de gloria como el máximo héroe de esa jornada.